9 de la mañana, 22 minutos, estamos en Contacto Ciudadano 226-885277. Inmediatamente les vamos a presentar a un invitado especial que tenemos aquí en nuestro estudio, en las emisoras Nuevo Mundo. Se trata de Cristóbal Mardones, escritor, así es que le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias también por la invitación y mandarles un saludo a la gente que nos está escuchando. Así es, recuerden que nos pueden escuchar a través de la red en www.radionuevomundo.cl y también ahí en nuestro hashtag destacarnos @contacto_nmundo. Cristóbal es periodista. Les voy a leer parte de lo que vamos a conversar hoy día con él, que nos trae un material bien interesante. Sembrando al otro lado de la cordillera, hace un recorrido por las distintas razones que llevaron tanto a chilenos como a argentinos a emigrar. Los periodistas Anabela Ballesteros, argentina, y Cristóbal Mardones presentaron el pasado 2 de julio Sembrando al otro lado de la cordillera, un libro sobre las migraciones entre argentinos y chilenos que indaga las razones que llevaron a sus personajes a salir de sus países. El fenómeno de la migración es abordado desde una perspectiva histórica y revela el aporte que han dejado en distintas sociedades las experiencias de varias voces, como por ejemplo José Miguel Carrera, Sarmiento, Mitre, Violeta Parra, Pablo Neruda, Marcelo Salas o Bielsa, y anónimos que vivieron en carne propia los conflictos socioeconómicos de su tierra, influyendo en su decisión de emigrar. El libro vamos a preguntarle a Cristóbal si está disponible en Argentina. En Chile me parece que ya está disponible, viene en formato impreso y en digital en ebook, ¿cierto? Ballesteros y Mardones ofrecen mayores detalles a través que ustedes pueden saber, pueden buscarlo ahí en la red social de Facebook como Sembrando al otro lado de la cordillera. Así es que eso es parte de la presentación, Cristóbal. Queremos que te doy la bienvenida nuevamente y que nos cuentes más o menos por qué surge esta inquietud de hablar sobre el tema de las migraciones. Básicamente partió cuando empezamos, Anabela Ballesteros emigró a Chile después de la crisis del 2001 en Argentina. ¿Ya? Entonces, viendo un poco los resultados de lo que estaba pasando ahí, empezamos a darnos cuenta de cuánta gente venía desde allá. Y luego tomé la decisión yo de ir a de ir a Argentina, y ahí empezamos a notar lo mismo, que hoy día estamos viviendo uno de los grandes momentos para la juventud chilena, por sobre todo que son grandes masas inmigrantes, cantidades que no se habían vuelto a repetir desde lo que fueron fines de los 90, a principios de los 90, fines de los 80, que tenía que ver más con la dictadura y con los exilios. ¿Ya? Entonces, hoy día lamentablemente estamos volviendo a vivir una gran masa de fuga de estudiantes chilenos que tiene que ver necesariamente por la educación. Entonces empezamos a investigar un poco en qué se relacionaban estos contextos, si se volvían a repetir, y ahí es donde nació el interés un poco de desarrollar este trabajo. Porque nos damos cuenta, claro, que hay, si bien, por ejemplo, Chile hace migraciones que tienen que ver más por el lado sociológico, ¿Ya? Argentina, su fábrica, si lo podríamos llamar, de migrantes, tiene que ver por el lado económico. Entonces, estas contradicciones son muy polo opuestos, siendo que compartimos la tercera frontera más grande del mundo. Entonces, es muy extraño. Cristóbal, tú has vivido en carne propia, ¿o podrías relatarnos parte de lo que se vive en términos educativos? ¿Cuál es la realidad de Argentina respecto a la que tenemos nosotros? Mira, a veces cuando comparamos un poco es súper complicado comparar las realidades chilena y argentina, pero lamentablemente hay que reconocer que ellos, por ejemplo, en ámbito laboral o en ámbito educacional, nos llevan años sobre encima, o sea, llevan muchas generaciones de educación gratuita y por ende accesibilidad. Entonces, la gente por ahí piensa que cuando se habla de educación gratuita o se habla de accesibilidad a la universidad, tiene que ver necesariamente con que la persona se titule y trabaje en su área, y que eso está muy bien, por ciento. Pero eso no quita que, por ejemplo, la gente que haya ido a Argentina y que nos esté escuchando lo sabrá, no sé, el taxista pasó 3 años por la universidad, la persona que te vende pan estuvo 2 años, entonces va generando un tipo, obviamente, de educación y una base muy distinta, arraigada en la educación. Eso es importante. Asimismo, igual hay gente que no estudia allá y pasa igual como en todos otros países, que no se aprovecha ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegué a Argentina, lo primero que hice obviamente es estudié muchos cursos. Estoy agradecido de eso, de que en Chile no tuve la posibilidad, porque acá estudié periodismo y lamentablemente tengo que seguir pagando lo que son mis créditos universitarios, para recién pensando en que se podría estudiar. Entonces, y eso te das cuenta que llegué allá, hay una comunidad inmensa que se
contacta entre ellos, se organizan, hacen de eventos, se prestan los papeles, se prestan, no sé, informaciones de lo que están estudiando. O sea, la comunidad chilena ya cada vez está creciendo y lamentablemente estamos viendo reflejada una inmigración que un poco más arraigada a lo social, porque si bien el problema es económico de no poder estudiar en Chile, pero la condición de educación debería ser un derecho social. Entonces, al no tenerla arraigada en el derecho social, lamentablemente nosotros mismos estamos inmigrando a nuestros propios chilenos. Cristóbal, desde tu perspectiva como periodista también, ¿cuál es el análisis de lo que ha afectado el escenario político en Argentina, que ha sido durante los últimos años bien difícil, con la salida de Cristina Fernández y el ingreso del nuevo presidente de Argentina? Esto para colocarlo un poco en contexto, en Argentina, Cristina Fernández tiene un gran respaldo del país, sigue teniendo, incluso hoy día fuera del gobierno, sigue teniendo un 30%, lo que se maneja en la encuesta. Y ella ganó en su segunda elección con un 56%. Yo soy bastante respetuoso en cuanto, sobre todo, a estos gobiernos progresistas que se han ubicado en Latinoamérica. A Cristina, en ese sentido, yo la valoro mucho en todo lo que tiene que ver con los cambios sociales que se produjeron, que son muy bien importantes, y que hoy día lamentablemente se ve reflejado con este nuevo gobierno, que es de Mauricio Macri, que viene un poco a retroceder esto y a implantar lamentablemente lo que son incluso los modelos que tienen que ver con Chile. O sea, cuando ellos hablan de los modelos económicos de Chile y hablan de un ejemplo como Chile para Argentina, se está hablando precisamente de por ahí lo que nosotros los chilenos más odiamos de Chile, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con el lucro, que tiene que ver con que el Estado sigue siendo un aval de las personas y no colocan derechos a las personas. Entonces, esta división, lamentablemente, en el libro lo tratamos, por eso hablamos de los contextos que se producen en Chile, porque ha pasado a lo largo de la historia, o sea, desde el 1800, con la división de Carrera, O'Higgins y Manuel Rodríguez, que se habla en el libro de el momento en que Carreras cruza la cordillera, los contextos que se están dando, hasta, no sé, cuando en Argentina asume Perón y la masiva fuga de chilenos que se fueron a trabajar en el sur a los campos y a la industria. Entonces, porque Perón llega justo en una crisis chilena, entonces esto se vuelve a repetir lamentablemente. En Argentina está pasando lo mismo, o sea, lo que pasó con Menem, con De la Rúa, hoy día volvemos a repetirlo. Nosotros, por ejemplo, la última vez que vine a Chile, ahora, me vine en bus. Y el tipo del bus ya te dice, sí, ya estamos sintiendo que mucha gente se está yendo, no sé, con una lavadora, con mucha ropa, que viene de Argentina a Chile. Y eso tiene que ver exclusivamente con la crisis que está pasando, que es educacional, que es más en Argentina, que tiene que ver con el ámbito económico, pero con las medidas que ha planteado este gobierno. O sea, esa información, lamentablemente, me doy cuenta a través de los medios, acá a Chile no llega. Por ejemplo, de que en Argentina se subió 1.300% la luz y el agua, los servicios básicos. Eso es como una locura. Imagínense ustedes, la gente que está escuchando, que esté de no pagar nada, por ejemplo, de pagar 1.000 pesos de luz, pagar 130.000 pesos de luz. Entonces, y eso se ha ido a tribunales y hoy día recién se está poniendo de acuerdo que se va a subir en 300%, pero sigue siendo una locura para la gente que no pagaba. Cristóbal, en este libro, para que nos comentes un poco más, dos preguntas. La primera es, solo el tema de las migraciones en la investigación que realizan ustedes, un libro periodístico, además, tiene que ver con un rango solo el que tú señalabas en el tema de jóvenes que buscan un plano donde se puedan desarrollar educativamente y gratuitamente, porque acá no existe la posibilidad, o hay otro segmento social chileno que también está migrando? En masa, hoy día lo que tenemos es un poco la respuesta, o por lo general lo que se está dando siempre son la respuesta a los sistemas como inmigración. Entonces, claro, hoy día la gran fuga tiene que ver con, por ejemplo, con profesionales que tienen que ver del área de la cultura, con el área de las comunicaciones, con el área de esta área un poco más humanista, filosófica. Que aquí se está cerrando, por cierto. Claramente. Entonces, y lamentablemente, en Buenos Aires, en Argentina, en Buenos Aires, se genera un gran campo donde estas personas se pueden mover. De hecho, los chilenos se radican principalmente en lo que es Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Entonces, está esta fuga.
Pero no sé, a fines de los 80, a principios del 70, perdona, después con la dictadura, tiene que ver un poco con los exilios y eso era lo más normal. O sea, normal entre comillas. Pero era lo más Sí. común, era el exilio político. Después, no sé, tenemos en el 1900, en el 1950, que tienen que ver más con los cierres de los campos, con la poca distribución que tenía Chile. Entonces, una de las opciones, por ejemplo, para la gente que vivía en el sur, era venirse a Santiago, ¿Ya? que pasó masivamente, Sí. o era mucho más fácil cruzar la cordillera, que también pasó. Entonces, ahí en el libro contamos un poco qué pasó, por ejemplo, con la revolución patagónica que se dio en Argentina y cómo nos tocó a nosotros los chilenos. También tenemos, no sé, antes en el 1800, en el 1814, con el desastre de Rancagua, qué pasó con esta gente que cruzó la cordillera, por ejemplo, con los soldados de Carrera, con los soldados de O'Higgins que cruzaron por Ushuaia. Ya. Entonces, ¿qué hizo Carrera, por ejemplo? Esto nos costó mucho, ¿eh? ¿Qué hizo Carrera fuera de Chile? Es súper complicado encontrarlo. A nosotros nos pasó en la investigación, nos costó mucho dar con qué es lo que había pasado. Tuvimos que recurrir por ejemplo, a la biblioteca de San Luis, a la biblioteca de Córdoba, donde estaban como los datos que él había hecho en Argentina. Por ejemplo, su unión con Artigas, sus planes para volver a Chile, Ya. cómo vivió el tema de la muerte de los hermanos, todo Ujú. eso está reflejado en el libro. Y verdad que todo ese tiempo él estuvo allá, Claro, viviéndolo. Claro, estuvo en Argentina, de ahí fue a Estados Unidos, después volvió a Argentina, pasó por Uruguay, volvió a Argentina nuevamente, donde ahí se va preso Ya. por San Martín, donde queda libre, después lo sueltan y ahí empieza su guerra en lo que es San Luis, en lo que es Mendoza, que es donde finalmente termina muerto. Estamos con Cristóbal Mardones, periodista chileno, radicado en Argentina, más o menos radicado, me estaba contando fuera de programa, que va y viene generalmente, pero vamos a hablar después de la pausa musical un poco más sobre el libro y sobre un proyecto bien interesante que tiene, ya que ya está comenzando su investigación, así es que los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Vamos al próximo tema musical con Jepe, esto es Hambre. Eso fue Hambre. Ese es el nombre del tema que acabamos de escuchar con el cantautor y compositor chileno Jepe. O Yepe. Jepe. Jepe, ¿cierto? Jepe. Les informamos que nos pueden escuchar a través de la red en www.contactociudadano.cl y también ahí destacarnos en el hashtag @contacto_nmundo. Estamos conversando con el escritor, periodista chileno Cristóbal Mardones. Está, habíamos dicho, medio radicado en Argentina, entre Argentina y Chile. Ha publicado el día 2 de julio recientemente un libro, una investigación periodística que se llama Sembrando al otro lado de la cordillera. Así es el libro, vamos a seguir conversando con él un poco de la realidad que él ha vivido en carne propia como profesional, como periodista, esta necesidad de tener que emigrar al país hermano en una situación y en un contexto y también en un escenario bastante difícil, tanto para Chile, para los profesionales chilenos, como para la situación económica y social que vivía en ese entonces Argentina. Estábamos conversando fuera de micrófono algunos temas, Cristóbal, para informarle a los auditores, los casos que ustedes pudieron desarrollar y que están contenidos en el libro. Claro, por cada contexto que se produjo de inmigración, nosotros cuando lo plasmamos en el libro, al mismo tiempo contamos una entrevista que fuimos haciendo donde la persona va contando un poco lo que ella vivió desde el momento que cruzó la cordillera, qué le pasó en Chile, por qué se radicó allá y toda esa serie de cosas, un poco para que la gente cuando lea el lado más periodístico, informativo, duro, también tenga otro ejemplo donde se pueda hacer la realidad o darle un personaje a esta historia. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, encontramos en Buenos Aires a una persona que se dedica a la pintura y que en el 73 fue exiliada. Y ella se encontró con la gran disyuntiva de que se exilió de Chile en el 73, pero luego llegó a Argentina Videla. Después de esta elita del golpe, llega Videla y pasa nuevamente a vivir en la clandestinidad. Y, o sea, pasó de estar en Chile clandestinamente a Argentina clandestinamente. Ya. Entonces se tuvo que olvidar un poco de su carnet. Entonces esa historia de cómo ella se fue desarrollando, cómo empezó a vender sus pinturas en la calle para sostenerse, cómo arrancó de los carabineros y allá de la policía. Entonces esa historia está escrita.
También tenemos, por ejemplo, emigrantes que vinieron en el 2001 a Chile, después de la crisis en Argentina, y al mismo tiempo tenemos un estudiante, por ejemplo, que estudiaba acá en Chile, en el norte, se le cayó la casa por el terremoto. ¿Ya? Y no podía seguir estudiando porque tenía que privilegiar, obviamente, reconstruir su casa. Entonces, la gran salida fue ir a Argentina, y hoy día terminó su estudio y se radicó allá, y el hermano menor sigue estudiando en Buenos Aires. Entonces, fue una fuga. Eso es un poco la diferencia que pasa en Chile con los inmigrantes chilenos y con los inmigrantes argentinos. Y lo encontramos lamentablemente en todos los inmigrantes que llegan a Chile. Chile es un país de paso para los inmigrantes. Ya. En su mayoría, si bien muchos se deben quedar para vivir todo, pero en su mayoría es un país de paso. Y tiene que ver un poco con las garantías estatales que, por ejemplo, que no se encuentran en Chile, que se encuentran en Latinoamérica o en el mundo en general. Entonces, Chile es un lugar para venir a hacer plata, para venir a hacer caja, pero pasa, por ejemplo, tenemos un caso de un tipo que era gerente de una cadena de comida rápida. ¿Ya? Él vino a abrir las cadenas de comida rápida acá a Chile. Y el tipo se encontró con que le ofrecieron, por ejemplo, en Chile vas a ganar, ejemplo, 5 millones de pesos, 20 millones de pesos. Pero cuando llegó a Chile se dio cuenta que esos 20 millones de pesos que en Argentina lo ganaban, acá tiene que pagar un alquiler acorde a los 20 millones de pesos. El colegio no puede seguir siendo público, tiene que pagar un colegio acorde a lo que está ganando. Claro. Entonces todo este modelo que nosotros tenemos un poco bastante difícil de entenderlo para los mismos extranjeros. Sobre todo porque el argentino, a diferencia, no sé, de los otros emigrantes, el argentino por lo general proviene con estudios profesionales. La élite chilena mira al argentino muy distinto a los demás inmigrantes, lo privilegia en la búsqueda de trabajo, porque lamentablemente la élite chilena es lo más cercano que tiene al europeo, es el argentino. Claro. Entonces esta especie de egocentrismo o de necesidad de identidad que busca el chileno en el exterior, increíblemente, lo traslada a esto. Pasa lo mismo en Argentina. Por ejemplo, el chileno es valorado por la élite argentina hoy día, porque el chileno refleja lo que es lo más cercano a la cultura yanqui. Ya. A lo que... Claro. Sí, increíblemente. Entiendo absolutamente. Claro, sí. Nosotros somos lo más cercanos que los argentinos tienen para la cultura yanqui, de lo que es el orden, de lo que es el mercado, de lo que son a manejar, no sé, muy tranquilamente, de lo que son las lindas carreteras. Entonces, somos lo más cercanos a ese prototipo que la élite, en cierto modo, buscan. Entonces, esta es una relación muy extraña. Es interesante eso que mencionas porque... sin duda lo estaba pensando yo ahora, que para todas esas personas que llegan desde el extranjero, de los otros países latinoamericanos, también o centroamericanos, que he escuchado en varios de ellos que vienen a hacer un poco de dinero para volver a sus países de origen con sus familias, porque vivir en Chile es muy caro. Claro. Y sobre todo en la región metropolitana, es decir, en la comuna de Santiago, que es una ciudad muy cara, donde, tal como tú lo señalas, hay que preocuparse no solo del alquiler o de los estudios de los hijos, sino que además pagar los servicios básicos, el transporte público, que es lo que generalmente los ciudadanos chilenos estamos siempre demandando a una mejora de aquellos servicios. Quiero preguntarte en el aspecto cultural, porque sabemos de que los argentinos, no solo por su colonización italiana o europea, ha sido importante la difusión del mundo de la cultura, pero específicamente, por ejemplo, para el área de las ciencias sociales. ¿Cómo se maneja ya este tema? Que acá también sigue siendo, a pesar de que hay un fomento a la cultura a través de los organismos estatales o organismos privados, igual siento de que no es tan abierta como es en Argentina, ¿o me equivoco? Es que esto es una base un poco de la relación entre todas las cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de que hay educación gratuita y accesible, que no existe la PSU, sino que la gente llega y entra a la universidad, ¿Ya? También incentiva el interés de ciertos aspectos, y en ese sentido el leer en Argentina obviamente es muy distinto a leer acá. A nosotros nos pasó con la editorial, o sea, nosotros planteamos este proyecto en Chile y gracias, lo esperamos en 2 años y buscamos financiamiento. Entonces llegamos a Argentina y lo sacamos en 3 meses. Entonces hay un fomento distinto, también por ende el público también hay una necesidad distinta por leer. En Argentina la gente
tiende a leer mucho más. Las ferias, por ejemplo, la gente que ha ido, no sé, a Buenos Aires recordará lo que, no sé, la Plaza Rivadavia, que está lleno de libros, hasta la Feria del Libro de Buenos Aires, que es la segunda más grande del mundo, donde nosotros vamos a estar a todo esto. El otro año estaremos presentando el libro ahí también. Ya, muy interesante. Entonces, está el fomento a esto. Y por ende, al fomentar lo que son las áreas humanistas, que tienen que ver con las letras, con la sociología, con todo ese tipo de cosas, también se van generando puestos de trabajo. A lo mejor no son remunerados igualmente que la ingeniería en Chile. Ujú, Pero, claro. pero sí, por ejemplo, al existir, no sé, 300 teatros y 300 museos, obviamente son 300 cupos para gente que se dedica al tema humanista, Claro. más que otras cosas. Cristóbal, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que ha sucedido en Chile en los últimos años con esta rebaja que primero se dio o la baja que se dio en las horas de la asignatura que contempla Historia de Chile, o Historia, que además no solo afecta en el tema laboral específico para quienes son pedagogos o quienes ejercen la pedagogía en Historia, y también con este reemplazo que fue una discusión que quedó ahí al alero, todavía no se sabe qué es lo que va a suceder en este gobierno, cuando plantearon la posibilidad de eliminar como asignatura la filosofía y pasarla a otro segmento, a otra asignatura que era educación cívica. ¿Cuál es tu visión respecto a eso en comparación a lo que sucede con carreras humanistas, es decir, con asignaturas humanistas dentro de la educación pública? Lo que pasa es que, mira, hay un concepto que se repite en el libro a los entrevistados, que es que en Chile lo público no significa necesariamente accesible y gratuito. Ya. Es un concepto en Chile, lamentablemente... Bien contradictorio, además. Claro, entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, acá el fomento en general se hace a las carreras que producen. Ya. Entonces seguimos midiendo, no sé, Chile lamentablemente sigue midiendo a través del crecimiento y del mercado. Entonces, como se mide a través del crecimiento del mercado, perfectamente nosotros, no sé, si nos comparamos con Latinoamérica podemos estar increíbles, pero somos el único país de Latinoamérica, por ejemplo, que no ha reducido su desigualdad desde el 2000 en adelante. Entonces, hay números lindos que sí, crecemos mucho y la economía crece mucho, claro, pero sigue creciendo para algunos. Entonces, la gente está mal, lamentablemente, sin que crezca la economía, y también está mal creciendo la economía. Claro. Entonces, esta disyuntiva tiene que ver un poco con los focos que se han planificado en la política en Chile. Y esto lamentablemente no habla de un partido determinado ni quién ha estado el gobierno, porque han habido turnos, ha llegado, no sé, gobierno socialista, gobierno de democracia cristiana, gobierno de derecha, y el foco sigue lamentablemente siendo el mismo. Esto tiene que ver con una política de Estado que se desarrolla y lamentablemente tiene que ver con la génesis educacional de nosotros. O sea, lamentablemente los que han llegado después de la dictadura han sostenido el modelo, Claro. se han financiado del modelo, ellos mismos se han enriquecido el modelo, eso no cabe mayor duda, pero al mismo tiempo lo sostienen y todas las soluciones se dan en base al modelo. Hoy día, por ejemplo, Ricardo Lagos plantea solucionar, cuando hace el CAE, él da respuesta a la accesibilidad de la universidad dentro del mismo modelo. Y hoy día nos pasa exactamente por ejemplo, a mí me pasa un poco con las demandas que hace, no sé, George Jackson, con las propuestas que hace la Universidad de Chile, los estudiantes de la Universidad de Chile, que también me produce un poco eso, que sus respuestas vienen en base y los argumentos siguen haciendo el mismo modelo. Entonces estamos en una especie de encerrando a la gente a que tienen que ser consumidores, y el que no produce en Chile lamentablemente no sirve. Aunque tú te quieras dedicar a la filosofía, por ejemplo, te quieras dedicar a la investigación, pero como son cosas que no producen el diario, el día a día, lamentablemente en Chile no se toman en cuenta. Entonces pasa a ser de repetir una frase comúnmente, pasa a ser sentido común. Entonces, lamentablemente, para, no sé, un periodista que nos esté escuchando y se haya titulado y empieza a investigar y dice, no, me quiero hacer un libro, por ejemplo, y quiero trabajar 5 meses trabajando en esto, lo más seguro es que la mamá le diga, pero que es flojo, no quieres trabajar. Claro. Pero porque está arraigado en nuestra cultura, Así lamentablemente. es. Tienes razón. Quiero que nos comentes en estos pocos minutos que nos quedan acerca del proyecto en el que estás trabajando ahora, que tiene que ver con el crédito con aval del Estado, con el CAE. Un proyecto también bien interesante que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Sí, queremos un poco escribir y reflejar lo que está viviendo la gente con el tema del CAE, que
qué es lo que está pasando, cómo la gente se está endeudando, cómo estamos creando nuevos deudores cultos, si lo podríamos llamar, ilustrados, así como le gusta a la gente decir cesante ilustrado, bueno, ahora estamos creando deudores ilustrados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pero de explicarlo de la manera más básica del ABC, para que también la gente en otros países lo pueda entender, porque esto, de verdad, las cosas que pasan en Chile son un poco ilógicas para el mundo en general. Entonces, esto de que el Estado sea aval y que preste, le regale a una persona la banca es muy extraño, eso no es común, ¿no? Sí. Y pareciera que en Chile es parte del sentido común salir y tener tarjeta de crédito, y eso por ahí es muy extraño. Entonces, estamos trabajando en esto, queremos recolectar casos, mostrar cifras, mostrar números de lo que está pasando, también mostrar quiénes son y cómo se organizaron para levantar esta ley que un poco extraña, parecía ser la gran derrumbe a una ley que produjo Pinochet en su último momento y al final terminó siendo muy perjudicial incluso para los que hoy día están estudiando. O sea, el otro día me preguntaban, ¿tú volverías a estudiar de nuevo con el CAE? Y yo obviamente a ojos cerrados no hubiera estudiado nunca en Chile, porque lamentablemente son carreras que en Chile no están remuneradas, no necesariamente por el mercado, sino reconocidas por el ambiente, que es muy distinto. A ti te debe pasar como periodista, que lamentablemente nosotros los periodistas no somos reconocidos como ente y por ende no tenemos acceso, por ejemplo, a investigaciones, a proyectos, a una serie de cosas. Entonces, si no producimos el día a día, lamentablemente el día el que trabaja en periodismo, por ejemplo, en un medio, es lo mismo que trabajar haciendo salchicha o haciendo zapatos. Esto es, vamos sacando el día a día y hay que sacar 150 notas, hay que hacer 150 botones y hay que hacer 180 salchichas. Chile no para en ese sentido. Este proyecto te va a dedicar harto tiempo acá en Chile, ¿cierto? Sí, nos va a demandar un tiempo. Ya. Sobre todo en hacerlo y después en promocionarlo y todo el tema. Entonces, esperemos de que acá tenga la recepción que desearíamos que tuvieron ustedes en Argentina. ¿Tiene una fecha este proyecto? Estamos trabajando, sí, es muy difícil tentarse con una fecha. Esperamos que sea una de las fechas donde la gente pueda leerlo, incluso antes de matricularse. Porque, por ejemplo, se conecta un poco con el libro de Sembrando al otro lado de la cordillera. Esto. O sea, si yo le recomiendo a la gente que se va a venir, no sé, del sur a estudiar a Chile, o sea, olvídate. ¿Qué estás haciendo del sur, venirte a Santiago, siendo que en otro lado, por la misma cantidad de plata que vas a pagar en la universidad acá, en otro lado tú vas a pagar una hostal tranquila, te va a alcanzar para comer y al mismo tiempo vas a estudiar? Entonces, y en cambio acá vas a venir y te vas a endeudar por quizás cuánto tiempo. Así es, estamos con Cristóbal Mardones, él es periodista chileno, radicado en Argentina, publicó recientemente junto a Anabela Ballesteros el libro Sembrando al otro lado de la cordillera, de la editorial Proyecciones. No. Es de la editorial Tayel. Tayel. Cuéntanos de eso para decirle a los auditores dónde lo pueden encontrar. Perfecto. Tayel es la editorial en Argentina, está en Buenos Aires. Se vende, ya está a la venta por lo menos en lo que es Argentina, y también acá en Chile a través de la librería Proyección. A través de la librería Proyección. Y al mismo tiempo también lo pueden encontrar o en Sembrando al otro lado de la cordillera.wordpress.com o Sembrando al otro lado de la cordillera en Facebook, donde lo pueden cargar ahí mismo. Ya, ahí es para que los auditores puedan adquirir este material muy interesante. Queremos agradecer en forma especial a este escritor, periodista chileno, Cristóbal Mardones, por habernos entregado una tan interesante conversación. De verdad, muchas gracias, porque es bueno mirar un poquito qué es lo que está sucediendo afuera y también para la posibilidad de la búsqueda de mejores oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, gracias por promocionar un poco esto, que es un trabajo muy difícil de mostrar, sobre todo en Chile, y abierto siempre a cualquier invitación y a lo que necesiten. Muchas gracias y mucho éxito en lo que se viene con el CAE, a ver si tenemos otra oportunidad para ver si cuando aparezca el libro estar ahí conectados. Gracias.